Saludos amigos de Opina TV. Para quienes no me conocen o no me identifican, soy William Sánchez Aveiga, abogado en libre ejercicio desde la República del Ecuador. Espero que se encuentren todos bien y quiero decirles que la exposición que pondré en vuestro conocimiento el día de hoy tiene como propósito derribar por fin la barrera del engaño sobre lo que ha venido ocurriendo desde hace varios años en distintas partes del mundo y en diferentes laboratorios de biotecnología relacionados con la gran crisis sanitaria que el mundo entero vivió a partir del 2020. Hoy no profundizaré todavía en los inóculos aquellos, pues eso lo dejaré como una segunda parte. Pero en esta primera conoceremos lo que son los experimentos conocidos en biogenética como de ganancia de función y cómo por medio de esta técnica se ha venido manipulando virus, bacterias y otros patógenos jugando con la vida de la humanidad. Hace poco estuve escuchando una entrevista que le hacían en el programa La Hoguera a la científica farmacéutica Marisa García Alonso. También estaba con ella la periodista y escritora experta en geopolítica Cristina Martín Jiménez, a quien deben conocer bastante aquellos que siguen geopolítica. Estaba también la periodista y abogada Bea Talegón y el abogado sanitario francés Feliu, todos ellos españoles, divulgadores del tema relacionado con la que llamamos pandemia, con un enfoque complementario emitido por cada uno de ellos desde su experticia y experiencia. Fue una animada conversación la de estos 4 ejemplares y sabios ciudadanos, digna de escuchar por la magnitud de los reveladores informes compartidos, a los cuales no solo quiero referirme hoy, sino complementarlos basado en estudios e informes obtenidos por investigaciones de científicos y abogados en nuestro continente. Una de las cosas dignas de resaltar es cómo desde el principio y durante los primeros años se trató de engañar a la población mundial diciéndonos que el origen del patógeno era presuntamente zoonótico, es decir, de origen animal, culpando a animales como el murciélago, al pangolín, entre otros. Sin embargo, luego de algún tiempo y gracias a la persistente lucha de valerosas personas, no solo en el viejo continente, sino también en nuestra América, en países como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, entre otros, y en Estados Unidos de Norteamérica, poco a poco se ha ido descubriendo la verdad sobre el verdadero origen del temible bicho, llamado así para eludir la censura en las plataformas, pues estas son propiedad de los mismos que patrocinaron el embuste. Pues en efecto, detrás de toda esta historia están los mismos propietarios y accionistas de la industria de telecomunicaciones, plataformas digitales, farmacéuticas, fondos de inversión, banca, etcétera, etcétera. Por eso han podido tapar gran parte de la verdad, y digo gran parte porque se puede engañar a muchos por poco tiempo y a unos pocos por mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos por todo el tiempo. Por eso hoy se sabe que el bicho este fue creado en un laboratorio ubicado en la ciudad de Wuhan, por cierto, en la China, con fondos principalmente del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, que no fueron destinados para tales efectos, vale aclarar. Fue creado bajo la modalidad conocida como experimento de ganancia de funciones. En inglés se dice Gain of Function o GOF por sus siglas. En biología molecular es este el nombre que se le da, y aunque parezca bastante criollo o bastante eh, ordinario, en realidad no lo es, y ya vamos a ver por qué. Esto consiste en investigaciones diseñadas para estudiar cómo cambia el comportamiento de un organismo o sistema biológico cuando se incrementa, potencia o adquiere una nueva función genética o fenotípica. En términos simples, consiste en modificar genéticamente un organismo, generalmente un virus o una bacteria, para que desarrolle capacidades nuevas o mejoradas, como mayor transmisibilidad,
mayor virulencia o resistencia a tratamientos, etc. Y quiero recomendarles que guarden bien esta frase en su cerebro: ganancia de función, pues gran parte de la información que voy a compartir hoy gira en torno a este término que, siendo aparentemente simple, como ya dije, sí que dice mucho. Esto es ciencia pura, no cuento. Los experimentos de ganancia de función implican técnicas como mutagénesis dirigida, introducción de mutaciones específicas en genes seleccionados, inserción de genes exógenos, por ejemplo, introducir genes humanos en virus para ver cómo reaccionan ante células humanas, recombinación genética, que es combinar segmentos de distintos organismos para crear una nueva cepa, etc. Esta información podemos encontrarla en libros de biología molecular y revistas científicas especializadas. No es un misterio. Es algo difícil encontrarlas, pero no es un misterio. Como ejemplos podemos citar al virus de la gripe H5N1, H1N1, del mismo que se han hecho experimentos para que se vuelva transmisible entre mamíferos por vía aérea. También el coronavirus, como SARS-CoV o MERS-CoV, se han modificado para estudiar su afinidad por receptores humanos. También se han realizado experimentos en bacterias resistentes, en las cuales se inducen mutaciones para estudiar cómo pueden evolucionar hacia cepas resistentes a antibióticos. Los presuntos fines por los cuales se realizan estos experimentos, llamados de ganancia de función, se clasifican en tres objetivos. Primero, investigación básica sobre mecanismos de infección, replicación y evasión del sistema inmunitario. Segundo, desarrollo de vacunas y antivirales, anticipando variantes que podrían surgir de forma natural. Tercero, predicción de pandemias, simulando la evolución potencial de patógenos. ¿Cuáles fueron los fines en el caso que nos ocupa? Eso se los dejo a ustedes, amigos oyentes. De hecho, la propia ciencia oficial reconoce riesgos y controversias. Y al respecto se dice que los experimentos GOF están en el centro de una fuerte controversia porque, primero, pueden generar patógenos más peligrosos que los naturales. Segundo, existen riesgos de fuga de laboratorio, lo cual podría tener consecuencias sanitarias catastróficas. Y tercero, pueden ser objeto de uso dual, es decir, aprovechados para bioterrorismo. Debido a estos riesgos, muchos científicos y gobiernos han solicitado regulaciones estrictas o moratorias sobre ciertos tipos de experimentos GOF. Y por lo dicho, se ha establecido ciertas normativas y supervisión, como es en Estados Unidos, donde los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Salud y Servicios Humanos tienen guías y restricciones para experimentos que involucren potenciales pandemias de patógenos. En el año 2014 hubo una moratoria temporal para ciertos experimentos de ganancia de función que fue levantada luego en el 2017 bajo condiciones más estrictas de supervisión. En conclusión, los experimentos de ganancia de función son una herramienta poderosa para comprender la biología de los patógenos, pero su alto potencial de riesgo hace que su realización esté sujeta a evaluaciones éticas, científicas y de bioseguridad muy rigurosas. El debate sigue abierto, especialmente tras la pandemia de COVID-19, donde surgieron preguntas sobre si este tipo de investigaciones pudieron estar involucradas. Lo revelado hasta aquí procede de una investigación seria y meticulosa que, bajo el rigor de la ley, puede ser demandada en caso de probarse su falsedad, es decir, en caso de que yo esté mintiendo. Pero me gustaría compartir algunos ejemplos concretos de estudios de ganancia de función publicados. Veamos, pues, estos tres estudios que sintetizo a continuación. Primer estudio: Kawaoka y Foucher, año 2012. H5N1 modificado en hurones. Publicaciones hechas en las revistas científicas Nature, Hersh et al., año 2012, y en Science, Imai et al.,
año 2012. Ambos grupos trabajaron por separado para modificar el virus de la gripe aviar H5N1, originalmente poco transmisible entre mamíferos, hasta lograr que se transmitiera por vía aérea entre hurones, que es el modelo más parecido al humano. Su objetivo fue comprender qué mutaciones podría convertir al H5N1 en una pandemia. La controversia surgió por el riesgo extremo de escape de laboratorio y el debate sobre si estos estudios debían publicarse abiertamente. De hecho, se han publicado abiertamente. Segundo estudio, Menachery et al., año 2015, coronavirus quimérico, publicación hecha en la revista científica Nature Medicine, año 2015. Se creó un coronavirus híbrido utilizando una proteína spike del virus SHC-014, aislado de murciélagos, insertada en un virus SARS adaptado a ratones. Se demostró que el virus quimérico podía infectar células humanas y causar enfermedad en ratones. El objetivo del experimento era evaluar el potencial pandémico de coronavirus circulantes en murciélagos. La controversia se dio porque este estudio fue citado tras la pandemia de COVID como ejemplo de experimento de ganancia de función con implicaciones de bioseguridad. El trabajo fue parcialmente financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos a través de EcoHealth Alliance. Les recuerdo a los oyentes que esta información que estoy dando es fidedigna y la presento bajo mi compromiso personal de probarla ante un tribunal de justicia del Ecuador o de cualquier parte del mundo. El tercer estudio es el Baric et al., año 2017, evaluación de coronavirus emergentes, publicación realizada en Proceedings of the National Academy of Science, por sus siglas en inglés PNAS. El laboratorio de Ralph Baric fue quien realizó investigaciones con múltiples coronavirus zoonóticos. Se utilizaron técnicas de ingeniería genética para insertar segmentos de otros virus y evaluar su capacidad de replicarse en células humanas. El presunto objetivo de este experimento fue anticipar variantes peligrosas y desarrollar antivirales o vacunas con base más amplia. Luego de enterarnos de estos tres casos, que son apenas unos de los muchos que sobre el tema abordado se han realizado, cabe plantearnos cuán ético es practicar estos experimentos, dado que la toma de decisiones sobre estos afecta a toda la humanidad, pero a menudo se hace a puerta cerrada por organismos científicos y financistas privados, sin una representación global, dejando una frontera difusa entre prácticas de ganancia de función bien intencionadas y el bioterrorismo. Hago un paréntesis en mi exposición para pedirles que, si realmente valoran esta información, se suscriban al canal para recibir futuros mensajes, pero además le pongan un like y agreguen sus comentarios, pues esto ayudará a que la plataforma digital visibilice el video en medio de tantos millones que diariamente son subidos. Complementariamente, es lamentable que muchas personas que se benefician de información como esta u otras no compartan con las demás personas. Esta actitud no solo afecta a otros, sino que menosprecia el esfuerzo que hacemos quienes investigamos y elaboramos contenido como este, poniendo incluso en riesgo nuestra vida, pues nuestros adversarios son poderosos en extremo y asimismo muy peligrosos, por lo cual solicito que compartan con todos sus contactos para crear una masa crítica que fortalezca la defensa de la salud y la vida de todos. Volviendo con la exposición, tengo que comunicar que se han dado varios casos relevantes o incidentes de bioseguridad, como el ocurrido durante el año 2001 y 2004 en Australia, donde investigadores generaron aparentemente de forma accidental una variante de viruela del ratón extremadamente letal al insertar una citoquina.
Aunque no fue declarado oficialmente un experimento de ganancia de función intencional, sirvió de advertencia sobre los riesgos de manipular virus. También está el caso de Ucrania en el año 2009, donde hubo un brote de enfermedad respiratoria desconocida que generó teorías sobre fuga de laboratorio, sin confirmación oficial, pero reavivó temores sobre laboratorios con protocolos laxos. Otro caso es el ocurrido en Países Bajos, caso del H5N1, conocido como gripe aviar, en el año 2011, teniendo como protagonista al investigador Ron Faucher de la Erasmus Medical Center, creando versiones modificadas del virus H5N1 altamente mortal, capaces de transmitirse por el aire. Luego, hay otro caso similar, es decir, de H5N1 o gripe aviar, esta vez 3 años después, en el año 2014, protagonizado por el científico Yoshihiro Kawawaka de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ambos científicos crearon versiones modificadas del virus H5N1, la mortal enfermedad capaz de transmitirse por el aire entre hurones, que, vale decirlo, es un modelo animal genéticamente cercano a los humanos. Hasta donde se sabe, no se ha hecho este experimento directamente con humanos, al menos abiertamente, aunque sabemos, o por lo menos hay serios indicios de que fuimos cobayas de laboratorio posteriormente, y ustedes saben a qué me refiero. Las investigaciones fueron publicadas en Science y Nature, pero inicialmente el gobierno de Estados Unidos bloqueó su publicación, según dicen, por miedo a que pudieran ser usadas con fines bioterroristas. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, surgieron teorías de que el SARS-CoV-2 podría haberse originado a partir de experimentos de ganancia de función en el laboratorio de Wuhan, China, donde se investigaban coronavirus de murciélagos. Hay vínculos interesantes, como el hecho de que EcoHealth Alliance, una ONG estadounidense, recibió fondos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para investigar coronavirus en colaboración con el laboratorio de Wuhan. Se reveló que algunos experimentos financiados sí involucraban manipulación genética de coronavirus para hacerlos más infecciosos en ratones humanizados, aunque no hay prueba directa de que eso derivara en el SARS-CoV-2. En el 2021 y 2022, el Instituto Nacional de Salud fue criticado por no reportar adecuadamente los resultados de esos experimentos, lo cual generó un escándalo mediático y político en los Estados Unidos, que sin embargo no se publicó en medios convencionales de otras partes del mundo. Pese a esto, se han celebrado varias audiencias en el Senado de Estados Unidos y solicitudes de investigación oficial. El doctor Anthony Fauci, figura clave del Instituto Nacional de Salud, fue acusado por congresistas de ocultar información sobre investigaciones de ganancia de función. No ha habido aún condenas judiciales, pero la controversia sigue activa y dividida entre la comunidad científica y política. A propósito de Anthony Fauci, quien estuvo al frente de la Secretaría de Salud de Estados Unidos durante varias décadas, gobierno tras gobierno, el presidente Joe Biden lo dejó blindado judicialmente, otorgándole un indulto previo, que vale decir es una aberración jurídica, por un lado, y a la vez un acto que grita silenciosamente culpable. Al momento hay varias demandas y quejas formales en Estados Unidos contra el Instituto Nacional de Salud y EcoHealth Alliance, teniendo como accionantes a diversos grupos ciudadanos, incluyendo medios como The Intercept y Judicial Watch, quienes presentaron demandas bajo la Ley de Libertad de Información, FOIA por sus siglas en inglés, para obtener documentos sobre los fondos públicos destinados a experimentos de ganancia de función. Además, se ha expuesto correos electrónicos y propuestas de investigación
como la propuesta de FUSE enviada a DARPA, donde se planteaba insertar secuencias genéticas específicas en coronavirus, incluyendo sitios de clivaje furina, como los que luego aparecieron en el SARS-CoV-2. En algún momento hablaremos en detalle sobre esto. De manera similar a las demandas de organizaciones ciudadanas en Estados Unidos y en otros países, en nuestro país, el Ecuador, ciudadanos agrupados en diversas entidades civiles de hecho y de derecho, hemos planteado acciones de acceso a la información pública contra el Ministerio de Salud, contra la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA y contra la Asamblea Nacional Legislativa, todas vinculadas con el tema, habiendo logrado ganar todas las de este tipo, incluida la que obligó al Ministerio de Salud Pública a entregar los contratos celebrados con las farmacéuticas, mismos que la propia Asamblea Nacional no logró obtenerlos en su momento, y esta victoria jurídica, hay que decirlo, es inédita en todo el mundo. Nadie ha logrado lo que los ecuatorianos hemos logrado con las copias íntegras de los contratos celebrados con las farmacéuticas hasta ese momento. No obstante, hay unas pocas acciones que hemos perdido debido a la falta de probidad de los jueces que han sustanciado estos procesos, amedrentados o coludidos con el gobierno central, quien ha sido el ejecutor de campañas masivas e indiscriminadas con inyectables no solo relacionados con el bicho aquel, sino con otros presuntos patógenos, eso sí, siempre con el silencio cómplice y criminal de los gremios médicos y de los medios de comunicación que han pervertido su misión violando su código deontológico. Lo compartido hasta aquí solo se refiere a la génesis del patógeno y a la existencia real del mismo, cosa que lamentablemente fue negada por algún tiempo, perjudicando la defensa de la causa. Pero la parte complementaria de este mensaje es la elaboración de los inyectables mal llamados NAS, que no son tales atendiendo a su mecanismo de acción, ni han causado beneficios a la población, pues todo lo contrario, han dañado sistemáticamente el sistema inmunitario de quienes por engaño, coerción o miedo permitieron que se les aplique la sustancia nociva sin que, vale la pena resaltar, se les permita conocer qué era realmente lo que les ponían. En otras palabras, violando el derecho al consentimiento previo, libre e informado, que no solo es un derecho constitucional ecuatoriano, sino un derecho humano internacional. De este tema, sin perjuicio de haberlo tratado en varios programas ya, lo abordaré detalladamente en los próximos días. Aprecio de verdad la preocupación de algunas personas que me han advertido sobre el peligro que corre mi vida por denunciar a la Agenda 2030 y combatir a los gobiernos ligados a ella. ¿Cómo no voy a valorar su preocupación si mi propia familia me lo ha dicho? Pero me parece que no han comprendido que no se trata de mi vida, sino de la vida de ustedes. Porque si no impedimos que se pongan en vigencia leyes fascistas y se creen otras que destruyen nuestras libertades y sepultan la democracia, serán millones en el Ecuador y miles de millones en todo el planeta que morirán víctimas del propio Estado, porque el objetivo final es la despoblación mundial y la esclavitud, para que de los 8.000 millones de seres humanos que hoy habitamos la Tierra, quedemos apenas unos 2.500 millones o menos, si es posible. Y estos que queden sean sometidos a los gobernantes en calidad de súbditos, despojados absolutamente de sus derechos ciudadanos fundamentales y sometidos totalmente, sin siquiera tener derecho al trabajo, a la alimentación, a la libertad de pensamiento, de expresión, de acceso a la información pública, de objeción de conciencia, etcétera. Y como he dicho antes, no se trata de izquierdas o derechas, ni de tal o cual partido político, ni de tal o cual sujeto presidente. Nuestro adversario no es ninguno de ellos y no tiene bandera política ni de nación. Es apátrida y está encarnado en la plutocracia internacional con un solo propósito: dominar el mundo.
Por eso no se trata de mi vida, se trata de la suya, de la de usted, amable oyente, de la de sus hijos y la de sus nietos, a quienes estará heredando un país y un mundo donde un gobierno global regirá a los demás y esos gobiernos serán instrumentos de espionaje y lo controlará hasta en las cosas más impensadas, privándolo incluso de acceder a su cuenta bancaria si no hace lo que el régimen quiere. Solo haciendo conciencia y entendiendo esto, tendremos esperanzas. Pero antes de concluir esta exposición, es menester aclarar el vínculo entre todo lo que hemos expuesto con la llamada Agenda 2030, que es el objetivo verdadero detrás no solo de la creación de estos virus de laboratorio, sino de otras prácticas de despoblación mundial, de las cuales hablaremos en detalle próximamente. Señalando, eso sí, que el Ecuador está comprometido con aquella Agenda 2030 mediante firma de decreto ejecutivo del expresidente Lenín Moreno, por lo cual nuestro país de manera periódica rinde informes obligatorios sobre el avance de la agenda en nuestro territorio. Y para aquellos fanáticos, que siempre los hay, y que quieran creer que esto carece de veracidad, solo tienen que ir a Google y buscar la información pertinente o utilicen la inteligencia artificial. Por esa misma razón, el Ecuador sigue aplicando los llamados refuerzos a los niños dentro del calendario anual de vacunación. La última fase inició el pasado mes de junio del 2025, es decir, recién, a través de centros de salud, escuelas y puestos de vacunación. Voy a poner un punto final por ahora a este diálogo, esperando poder presentarles la segunda parte la próxima semana, si es que Dios lo permite. Pero solo podré hacer esto con la ayuda de ustedes, los seguidores, oyentes de Ecuador Libre y Democrático y de Opina TV. Si comparten estos videos con sus contactos, pues solo estas últimas 2 semanas he sido eliminado de la plataforma de WhatsApp 5 veces, por lo cual he tenido que cambiar número tras número y el esfuerzo que he venido haciendo durante los 2 últimos años sin patrocinio es enorme y es frustrante cuando escucho a personas que mientras me advierten que tenga cuidado, pues me pueden matar, al mismo tiempo ni siquiera se toman la molestia de compartir el video con sus más allegados. Esta es una guerra entre el bien y el mal, y mientras no hagamos conciencia de esta realidad, seremos soldados inútiles. Hasta la próxima semana, mis amigos. Que Dios nos guarde a todos.